Ya, niños y niñas, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estoy yo? ¿Más? Bien. ¿Cómo estoy yo entonces? Bien. ¿Quién me dijo eso? Eso. Tienen que preguntar igual de la vuelta. ¿Ya? Sí, yo estoy bien, gracias. ¿Usted por qué se asustó? Ah, ya. Tomen así. Ya, niños y niñas, vamos a comenzar la clase y vamos a retroalimentar lo que fue la clase pasada. La clase pasada, ¿qué estuvimos analizando? Las culturas. ¿Qué culturas? De los incas. La cosecha, ¿cómo cosechaban las frutas y los símbolos de la economía? Ya, muy bien, la economía inca, muy bien. ¿Qué más? La religión inca. Levantemos la manita, no se olviden, nos toma la clase. La religión inca, muy bien. ¿Qué más? La astronomía inca. Un poquito, pero sí, algo vimos. ¿Qué más? Me falta un elemento más. Ya, la veneración del dios Sol, ¿cierto? El dios Inti, pero algo más. Me hablan de la religión, la economía, la agricultura, pero me falta una parte más que es esencial para que los seres humanos interactuemos. La comunicación. La comunicación, pero ordenada o desordenada. Ya, ¿cómo se llamaba eso? La estratificación social. Yo le hacía el ejemplo recién. No creo que el Yanacona le diga, bueno, ¿cómo está esa painca? No creo, ¿cierto? Porque había un orden, una jerarquía, ¿cierto? ¿Y esa jerarquía de dónde partía? ¿De quién? Del Zapa Inca. Y el último, abajo, los Yanaconas, ¿cierto? Entonces esa jerarquía iba en virtud a una adoración al culto al sol, ¿cierto? Al dios Inti. Por eso les decía que el Zapa Inca era considerado casi como el hijo del dios sol. Entonces estaba habitando esos tres aspectos en la clase pasada. Cómo la importancia del culto al sol involucraba en la organización de los incas, en cuanto a qué? A la economía, a la estratificación social y ¿qué más? Estratificación social, economía y culto al sol, que es la religión. Hoy día en la clase, ¿qué vamos a ver? Va a ser súper práctica. Nosotros vamos a ver cómo este objetivo de la clase de hoy día se habitúa a la observación del sol. Hay muchas culturas en muchos del mundo, sobre todo los escandinavos, los famosos vikingos, ¿los conocen? Los vikingos, que siempre hay series hoy en día que son como tatuados, pero largos, así, tremendos hombres así, que van saqueando y conquistando tierras foráneas. ¿Sí lo han visto alguna vez? Bueno, yo cuando era pequeño estaba esa serie David el Bárbaro, o sea, se asemejaba un poco, pero era una caricatura. Como los vikingos, ¿cómo se llama? Como ellos, excelente ejemplo. Estos son los mismos. Vienen de una región que se llama Escandinavia, Países Bajos, que están al norte de Europa, países con un clima muy frío, y son bastante corpulentos y gigantes. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque las culturas, muchas de ellas, nadie sabía tomar el tiempo. Por ejemplo, yo tengo un reloj ahora y yo sé qué hora es, son las 11:40, perdón, 10:40. Pero hoy en día, y antiguamente, no se podía medir el tiempo de la misma manera. Entonces el ser humano, por tiempo y generaciones, muchos miles de años, tuvo mucho tiempo de ocio. ¿Sabe qué es el ocio, cierto? ¿Qué es tiempo de ocio? ¿Qué hace en su tiempo de ocio? Usted. Ocio es cuando uno no hace nada, ¿cierto? Y el no hacer nada da para pie para que uno haga otro tipo de actividades. Pensar, reflexionar, darle sentido a las cosas, observar mucho, eso es lo que generalmente el ser humano hace mucho. Entonces, ese quehacer de no hacer nada, de empezar a observar lo que ocurre a mi alrededor, dio pie para que una de las primeras personas, en la antigüedad, en la era clásica, sobre todo lo que era la prehistoria, empezara a observar qué ocurre en la naturaleza. Y uno de estos tantos seres humanos, de la civilización antigua, se dio cuenta que el sol tiene un ritmo que va de forma cíclica. El sol le entra, se pone en medio, se esconde, noche. Entonces eso nosotros comúnmente, ¿cómo le llamamos a él? El día, ¿cierto? ¿Y el día cuánto dura? 24 horas, excelente. Entonces, esa estación cíclica del tiempo
se empezó a vincular al movimiento del sol. Por eso los incas se dieron cuenta que este culto al sol, de rendirle como una glorificación casi especial como un dios, vinculaba y ayudaba mucho a su jerarquía y su organización dentro del imperio inca. Llamado también Tahuantinsuyo. Muy bien. Entonces, dice, hoy exploraremos cómo los incas observaban el sol para organizar su agricultura y sus rituales. Entonces, vamos a las preguntas iniciales, vamos rapidito ya. Por que el tiempo apremia porque tenemos que dejarles por el. ¿Cómo sabían los incas cuando sembraron o celebraban las fiestas del sol si no tenían calendarios como los nuestros? Rápidamente, yo lo dije recién, ¿cómo lo hacían? Observando que el tema del ciclo del sol. Dice, observa imágenes del templo del sol en Coricancho. Vamos a ver la imagen. Esto ya lo vieron, pero podemos hacer un ejercicio rápido. Miren, aquí tiene la historia general de la cultura inca, sobre todo lo que es la adoración de su cuerpo. Acá. Bueno, repito, estas fotos las saqué yo de mi autoría cuando fui a Perú. ¿Qué dice? Quizás ustedes no lo perciban, pero lo voy a leer rápidamente. Dice, el original de este dibujo, que es una versión adaptada, está hecho con pluma. Con pluma. ¿Ya? ¿Sí se entiende? Forma parte de la crónica que se llama Las relaciones de antigüedades del Reino del Perú, escrita alrededor del año 1613 por Joan de Santa Cruz, Pachacuti, o también el Yanqui Salcabrutta, cronista también indígena, quechua, peruano, ¿cierto?, descendiente de los primeros gobernantes de las provincias de Canaán, y Cancha. La imagen resume los cultos al Coricancha. El Coricancha era este templo del sol, y yo les mostré la clase pasada y a continuación ahora vamos a ver de nuevo, para la gente que no lo vio. De hecho, muchos años después de estos cultos fueron expulsados del Coricancha. Por lo tanto, el autor de este dibujo no lo pudo conocer en su primera experiencia. Sin embargo, su información probablemente se basa en la tradición oral de los tiempos. Recuerden que antiguamente la historia no se contaba como ustedes la aprendan hoy en día, con libros de texto, con gente que escribe, con fotografía. Antiguamente la oralidad de la historia era a través de la palabra, lo que contaba el abuelito, el tío, etc. Y se iban transmitiendo de generación en generación. Así se transmitía la historia antiguamente. Dice, se acostumbraba también a interpretar esta imagen como una representación de una pared interior, como un altar mayor, o como también estaban colocadas en la superficie. Pero el texto de la crónica no proporciona referencia exacta al respecto. Entonces es como un poco inexacto. Algunos investigadores ven el dibujo como el Pachacute, que es el esquema de la cosmovisión. Y esto es interesante. La cosmovisión, concepto de historia, para que ustedes aprendan, es aquella visión que tenía un pueblo o un grupo de gente respecto a cómo ellos veían la vida de acuerdo a su entorno natural y al mundo. Por ejemplo, yo siempre digo este ejemplo muy burdo. Han discutido con su abuelito y dicen que mi música es mejor que la tuya, de tu época. Yo tengo esta discusión con mi hijo puro así, ¿me gusta música urbana? Y digo, ay, tu música no me gusta porque habla de esto. Para mí me desagrada, pero para él es lo máximo. Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? ¿Gusto musical? No necesariamente, porque tenemos una cosmovisión distinta, de acuerdo a la crianza que yo tuve yo como hijo cuando fui niño, respecto a la crianza que él tiene a su entorno de ahora. De hecho, si yo ¿han visto ese meme? No sé si lo han visto, que dice que Goku es mejor que Superman, y después dice que Thanos es mejor que Goku. No sé si lo han visto alguna vez, ese meme. ¿No? De hecho, le hicieron un rap. Ya, tú lo has visto, ¿ya? ¿Qué opinan ustedes? ¿Thanos es mejor que Goku? ¿No? O sea, no lo digan por caerme bien, porque después el papá de él dice que Popeye es mejor que Superman. ¿Se dan cuenta que es como generacional? Entonces, repito, la cosmovisión es como yo veo mi tiempo, acorde a ciertas características y fisionomías de un tiempo en particular, respecto a otro. Por eso, antiguamente hay creencias y costumbres culturales que se van repitiendo, pero no necesariamente van encajando en la época. Por ejemplo, otro ejemplo así bien burdo, bien cortito. Antiguamente las niñas, así como de la ciudad un poquito más grande, hacían matrimonios arreglados con personas, hombres mayores. ¿Por qué? Para poder tener un patrimonio
económico para la familia. Ahora, el papá le preguntaba a la hija, hija, ¿te quieres casar con este hombre que tiene como 40, 30 años? Y la niña tenía 15 años, 14, por ejemplo. No estaban de acuerdo, pero como era un tema cultural, las niñas se quedaban calladas. Y era, ahora, yo pregunto, el tiempo actual, incluso a las tías que están presentes en la clase, ¿estarían de acuerdo con eso? No. Porque invade lo que es la propiedad intelectual y la parte de la libertad de elegir de la persona, tanto la niña como la familia. Entonces, hoy en día, claro, ese pensamiento es inviable, pero hace 80, 100, 200 años atrás era algo muy común en la práctica histórica. ¿Ya? Entonces, rapidito, fíjense bien, esta representación del Coricancha está aludida al templo y adoración del culto al sol. Sigamos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? No necesito que lo anoten en el cuaderno porque se los voy a entregar a continuación en la guía. ¿Ya? Rapidito. Dice, analizar los cambios en las sombras producidas por el sol mediante el uso de instrumentos simples como tablas y cuadros comparativos, que esto lo voy a entregar a continuación, para comprender cómo la civilización inca organizaba su agricultura y sus rituales en función del movimiento solar, manifestando respeto y valoración por los saberes ancestrales y la relación de la naturaleza, sobre todo de la cultura inca. Entonces, vamos a utilizar instrumentos simples. ¿Qué instrumentos simples? Primero, un plumón. ¿Saben qué es un gnomón? ¿Van a escuchar el concepto gnomón? Se escribe así. Gnomón. Los gnomones eran especies de lápices gigantes que podían ser de madera o tabla de arcilla o incluso de piedra. Y son estos relojes solares antiguos. No sé si han visto alguna vez uno de piedra. Hay una piedra articulada grande, casi triangular, que va midiendo en la sombra de la posición del sol y te va indicando la hora. Ahora hay unos más modernos, por ejemplo, son esféricos, tienen el gnomón al medio y cuando el sol se posiciona acá, va viendo la sombra. Entonces la sombra va a ir indicando la hora. Acá tiene las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10 y las 11. Y de acuerdo a lo que vaya moviéndose la sombra, te va indicando la hora. ¿Lo han visto alguna vez? ¿No? En la guía pasada, cuando trabajamos, le di unas fotitos atrás de la guía y salían gnomones de ejemplo. No sé si aquí los vio. Ya, esos son los gnomones. ¿Ya? Entonces, dicho eso, ¿hasta ahí alguna duda consulta? ¿Va rápido? ¿Se va entendiendo? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué dice el objetivo? Analizar los cambios de las sombras producidas por el sol mediante el uso de instrumentos simples. Yo no traje un gnomón de piedra de arcilla aquí o piedra de granito o roca andesita, no tengo tanta plata. Pero sí vamos a utilizar la cuerdita que les proporcionó recién la colega. ¿Dónde está la cuerdita? Ahí está. Esa cuerdita la van a distribuir por grupos, por favor, para que ahora explique la actividad. Rápidamente, les voy a hacer entrega la guía y la vamos a dar lectura para que trabajemos. Acá hay tres más, ¿ya? La que dice, ¿quiere pasar una? Para que trabaje, por favor. Falta una, pero ¿pueden trabajar las dos ahí? Para que yo les pase un tiempo ya, rápidamente. Vamos a hacer lectura de la guía para ir explicando. Ya, lo primero, ponen los integrantes, por favor, el curso, el cuarto, ¿cierto? Y la fecha de hoy día. Dice así. Dice, objetivos. El objetivo de la clase es, repito, analizar la organización territorial del Imperio Inca a través de la división de los 4 súbditos, utilizando mapas geográficos para ubicar su extensión y centros principales. ¿Ya? Ese es el objetivo de la actividad. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Repito, analizar los cambios en las sombras producidas por el sol.
mediante instrumentos simples. Ahora, esta condición la vamos a requerir con instrumentos simples. ¿De qué tipo? Primero, una regla que ya tienen en posición, un lápiz simple, ya puede ser de color, un plumón, lo que sea. Una base firme, la mesa, ya la tienen, y la tabla de registro que se le entregará el profesor. La tabla de registro está acá atrás en la última hoja. Por favor, quiero que la revisen. Esta. Observen acá la última hojita. Ya. La tabla de registro, ¿qué contiene? Dice, instrucciones generales. Registra la hora exacta en que haces cada medición. ¿Ya? Nosotros, cuando yo partamos la actividad, decía, anoten, de acuerdo a su nomol, la hora exacta donde vamos a hacer la medición. Después, mire con una regla el largo de la sombra proyectada del nomol y anótalo en centímetros. Entonces, voy a hacer el ejemplo. Permiso. Miren acá, voy a simular esto, ¿ya? Porque tienen que hacerlo en una base firme. Usted con su numón, lápiz, va a tomar su lapicito en la base de la mesa, mi mano va a ser la base de la mesa, y con esto va a proyectar una sombra con esto. Ahora, si yo hago este ejercicio, ¿se dan cuenta que hay una sombra que va debajo de la línea? ¿Sí o no? Ya. Con la regla, ¿usted qué va a hacer? Va a medir cuánto mide esa sombra en la hora indicada. Supongamos que esta, yo al ojo no lo voy a hacer. De la línea 0, esta sombra mide 20 centímetros. ¿Ya? Entonces, yo digo, tío Camilo, yo siendo ahora las 10:54, me di que en esta hora midió mi sombra 20 centímetros. Ahora, la instrucción estaba pensada para que sea en una hora. Debido a que tenemos poco tiempo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a medir cada 3 minutos. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo le decía, son las 10:55, midan ahora ya. Ya, espérense, un ejercicio. Va a medir, lo anota, y yo le digo, ¿cómo estamos? Bien. Esperamos 3 minutitos, lo mismo. Anotamos otra vez, otros 3 minutos. Lo vamos a hacer 3 veces seguidas, ¿ya? En total serían en 10 minutos. A partir de eso, cuando hagamos la observación, vamos a entablar si hay alguna variación en la sombra. Ojo, no todas las reglas son iguales, no todas las observaciones son iguales, son sumamente subjetivas. Entonces la idea es que aquí, escuchen bien, haya variación, aunque sea de 1 centímetro, no importa. El tema es cómo ir midiendo el tiempo de acuerdo al nomol. Porque si yo les preguntara, por ejemplo, miren, un ejemplo bien burdo, ¿tía qué hora es? O cualquiera de las dos. 10:56. Yo tengo la 10:55. Su hora está mal. ¿Quién tiene la verdad? Yo tengo el 10:57. ¿Ve? La tiene de 10:57. Acá, mira, tío Camilo, sigue siendo más que Ya, pero acá estamos midiendo el tiempo en relación a algo digital o algo ya establecido, porque ya nosotros lo medimos de otra manera. Pero antiguamente, de acuerdo a un nomol y al sol, ¿se podrá medir bien? ¿Qué pasa si, por ejemplo, como el otro día hubo tormenta eléctrica, ¿se acuerdan? ¿Podía yo medir la sombra exactamente? Porque el sol estaba bien escondido. ¿Podía medir el tiempo que viene? Difícil. Piensen que los nórdicos, cuando viajaban en sus tremendas embarcaciones, sus nomones, escuchen bien, lo hacían en una especie de balde con agua, y el nomón, la base firme, no era firme, porque era un tablón que flotaba en el mar, y ahí al ojo veían qué hora era, o qué curso del mar tenían que seguir, y era más complejo. Entonces, la hora exacta o el día es sumamente complejo de medir así. Por eso la variación del ser humano va a ser siempre, repito, subjetiva. O sea, la versión que tenga la Charlotte, el compañero, la compañera, va a ser distinta a la suya. Y eso quiero yo comprobar acá. Si el estándar del nomol es igual del cuarto o hay alguna variación. Y eso es lo interesante. Entonces, ¿de quién era esto? ¿De usted?
observación del registro. Van a clavar el gnomón, o sea, clavar comillas, ¿ya? Posicionar el gnomón en una base firme. Puede ser la parte de su mesita que tiene un orificio pequeñito y que quede firme, ¿ya? Si no tienen una base firme, pueden hacerlo con el estuche. La idea es que esté firme. Así como eso, como lo indicó la profesora. Entonces, las horas indicadas van a ser seguidas por mí, así que atención cuando yo dé la indicación. Luego, lo puse aquí con ayuda de brújula, ¿cierto? Van a también a registrar, escuchen bien, van a registrar la dirección, así, van a registrar la dirección que tiene la sombra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Este va a ser su brújula de forma así muy incipiente. Norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, escuchen bien, si yo por ejemplo veo que la sombra está por acá, yo voy a indicar que es el noreste. ¿Ya? Si yo voy a indicar que está, no sé, al sur, pongo sureste, o suroeste, o noroeste. Así sucesivamente, de esa dirección. ¿Queda claro hasta ahí? Ya. Entonces, rápidamente. Cuando yo tenga los datos ya insertados, cuando terminemos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un cuadro comparativo bien cortito. Y usted en el cuadrito, lo voy a hacer acá, a ver, venga. Escuchen bien porque después van a andar preguntando. En el cuadro comparativo, acá dice, dice elaboren un cuadro comparativo que muestre cómo cambia la sombra según la hora. Entonces, primero, escuche bien, en el cuadro comparativo, ustedes ya tienen atrás el anexo. Hora de medición, el largo de la sombra, dirección de la sombra y observaciones adicionales. Donde dice observación adicional, si alguien no alcanzara a hacer el cuadro comparativo, lo puede anotar acá, como sugerencia. Si alguien no lo desea, puede hacer esto, ¿ya? En el cuadro comparativo. Al lado va a poner usted hora, la suya, su nombre, suya, y al ladito la hora del compañero. ¿Ya? Y van a tener la siguiente conversación, muy brevemente, ya no es algo así que conversen 2 o 3 horas con un mate, ¿no? Bien corto. Van a decir, escuchen bien, ¿a qué hora fue más corta la sombra? ¿De acuerdo a lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué relación tiene esto con la posición del sol en el cielo? Y tercera pregunta, esto igual lo voy a hacer un conversatorio bien general, ¿qué podrían concluir sobre el movimiento del sol durante el día? Entonces ustedes ahí van a analizar si la sombra, de acuerdo a si es más de día, es más larga, más corta, si a medida que va avanzando el sol y al atardecer la sombra es más larga. Ustedes van viendo. Piensen eso. Los que andan en bicicleta en la tarde caminan. ¿La sombra es más larga o más corta? Piensen eso. Puesta en común entonces. Cuando ya tengan su diálogo hechito, yo voy a sacar varias aquí conclusiones, las vamos a conversar y dialogar y ahí vamos a cerrar la clase. ¿Queda claro? Sí. Es cortita la actividad, es súper simple, ¿ya? Entonces, dicho eso, dígame antes que comencemos. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? ¿Dónde puso hora de compañero? ¿Ahí dice hora o hora? Ah, hora, perdón, puse hora. Tiene razón, gracias. Gran detalle. Entonces, siendo todos que estén en el cuadro. Por si acaso, al final de la actividad, cuando ya vayamos cerrando la clase, acá hay una pauta de cotejo porque esto es de carácter formativo, ¿ya? Y usted aquí va a ir completando usted de forma como autoevaluación si ustedes participaron activamente en grupo, si utilizaron correctamente el gnomón, el lápiz, si registran correctamente su hora, el largo, la dirección, completan la tabla en orden claro, elaboran el cuadro comparativo, que lo hacen, responden las preguntas de análisis de razonamiento en torno al sol, que yo dije recién, y explica sus conclusiones con claridad. Si usted completa todo eso, le da un check. ¿Ya? Entonces, dicho eso,
Son las 11:02. ¿Qué tengo que hacer yo, tío Camilo? Vamos a la tabla anexa, acá atrás. Alexa. Anexa, dije. No dije Alexa. Porque Alexa, si no estaría hablando, ¿qué necesita? Todos en la hoja de acá. Anexo, sí. En la hoja 3. Chiquillos, todo aquí porque aquí el tiempo corre ya. Y voy midiendo cada 3 minutos, es súper corto. Son las 11:02. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Anotar. Es la primera parte, 11:02, hora de medición. Y aquí empieza a tomar su nomón, su cuerdita y cuánto mide la sombra. Y va anotando largo de la sombra, en la dirección que está su sombra y alguna observación general. Vamos rápidamente. Son las 11:02. Ya va pasando casi un minuto. Ya pues su largo de la sombra tiene que ser el experimento. De tomar su nomón, su cuerda y medir las sombras. ¿Dónde está la sombra? ¿La veo o no? Yo la estoy viendo. ¿La veo o no? Ya, pues mírala. La regla. Mírala. Mírala. Abajo. Del punto 0 es la regla. Del punto 0. ¿Dónde está la base del lado? Es el punto 0. Eso. ¿Cuánto mide la sombra? Del punto 0. Volver a la regla tiene que ser del punto 0. ¿Cuánto mide la sombra? Tienes que poner la regla derechita, si no, no va a salir. Mira, punto 0, ahí. Ya está. ¿Cuánto mide la sombra? Entonces, ¿cuánto mide? Ya, ahora, si mide 24, imaginemos que acá, hacia allá el norte, acá el sur, el este y el oeste. ¿Dónde está su sombra? ¿Para el norte, para el sur, para el oeste, para el este? Para el este, ¿cierto? ¿Sí? Eso tienen que hacer todos. De nuevo, vamos. Ya, pongan atención, 3. Y yo voy a explicar lo mismo. Yo tomo mi nomón, mi lapicito, y tomo mi cuadrito. Y acá, tomo mi cuadrito. ¿Dónde está la sombra? ¿La ves? Ya, muy bien. Es que, por eso digo, la perspectiva va a ser distinta de cómo lo estén observando. Entonces yo tomo mi regla. Miren usted. Del punto 0, ¿cuánto mide su sombra? Excelente, bien. ¿Cuánto mide? La tablita atrás, a las 11:02, no, la última de atrás. Acá. A las 11:02 midió 25 centímetros y iba en dirección oeste, norte, ¿dónde? Oeste, oeste. Noroeste. Entonces pone noroeste. Ya. 2, 3, 4. ¡Ey! ¡Ojo! Ya está pasando el tiempo. No, por el domón. En la sombra.
Ya hicieron 11.2, ahora tiene que ser la del 11.5. En la hora de medición, ¿Acá? Esa fue la 11.2 que yo dije primero, ahora va a la 11.5. ¿Ya? 11.02. Ahí ahora no te la pizarra, mire. 11.02, 11.05. ¿Qué pasó con la sombra? No, pues 11.50. Pasó mucho. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya voy enseguida. ¿Cómo vamos acá? A ver. 11.05. ¿Qué percepción suya? 27. No se olviden de la dirección acá. De la dirección de la sombra. Si es noreste, este, sur. ¿Cuál era la ¿Nos va a revisarla? Voy a seguir. Ya, norte. Ya. El de 11.5 necesito. Ya tenemos la tercera. Son las 11.08 ahora. Vamos terminando. Ahora 11.08. Teniendo esta última, deberíamos ya tener una percepción clarita de cómo hacerlo y cómo va cambiando la sombra. Sé que es poco tiempo, pero aquí yo quiero ver la subjetividad de cómo iban midiendo la sombra. Si lo hicieron de forma correcta, ¿no? ¿Cómo va que camina acá? Eso. ¿Cambió? ¿Sí? ¿Ya? ¿Dónde estaba la? ¿Cómo vamos aquí? A ver. ¿Ya cuánto midieron? 30. 30, ¿cierto? Ya. Con el 30 acá. Ahora no sería eso, sí, sería la de la 11.8, porque yo no sé si. Ya. ¿Cuál de los horarios? Chicos, por si acaso, Esa medición. escuchen bien. Si alguien no alcanzó a medir a las 11.5, no lo completen, hagan de las 11.8, porque si no va a estar mintiendo en la observación del dato. Ojo con eso. Por eso les dije, la indicación fue 11.2, 11.5, 11.8, para que estén los 3 minutos bien cuidaditos. ¿Cuál? ¿Cuál es? Ah, ¿dónde? Ya, un minutito para terminar y empezamos a contestar las preguntitas. ¿Ya? El tiempo corre. Dígame nomás, por acá. Ya, voy a seguir. Mire, si no alcanzó a hacer la dirección, no lo complete, ¿ya? Porque eso fue una observación, pero era, creo que ya es. Por ejemplo, tú tenías un humor, ¿cierto? Ya, ¿tu sombra dónde está? ¿Cuál es tu sombra? Hacia adelante, ¿cierto? ¿Oíste? Y eso. Entonces, ¿tu sombra dónde está? Hacia la izquierda, ¿cierto? Ya, eso yo quería, pero como no lo completaste, déjalo así, ¿ya? Niños y niñas, al que no completó la dirección, no importa, ya lo vamos a consensuar, porque aquí va la parte clave, porque aquí va a haber diferencia entre opinión, y aquí nadie tiene la verdad absoluta, así que aquí la podamos dialogar y conversar. Entonces, dicho eso, atención, hasta ahí terminamos todos, la actividad de ahí terminó. Vamos acá. Acá.
Voy a dar 5 minutitos para esto, es cortito, ¿ya? Si alguien termina antes, no sé igual. ¿Qué va a hacer? Con el compañero de al lado, al frente o de forma grupal, no importa, para contestar estas 3 preguntas. Dice, usted le va a preguntar a su compañero o compañera, ¿a qué hora fue más corta la sombra, de acuerdo a lo que tú viste? Yo sé que esto fue en minutos, pero yo sé que, escuchen bien, no todos midieron de la misma manera. Y yo por lo que pude observar, alguien midió una sombra muy larga, una más corta, una más alargada, incluso alguien me dijo 72 centímetros. No puede ser, la regla no da 30. Entonces, dicho eso, van a comparar cuál fue su hora más corta, ya la sombra más corta. Después, ¿qué relación tiene esto? Escuchen bien, niños, niñas allá, escuchen bien. ¿Qué relación tiene esto con la posición del sol en el cielo? Pregunto aquí, ¿el sol está arriba de nosotros? Sí. ¿Seguro? No, está para allá. Está para allá, ¿cierto? ¿Cuál es la razón? Física, es porque estamos dentro de una sala de clase. Entonces estamos midiendo la sombra de ¿qué? ¿Del sol directamente? ¿Cuál es nuestro sol acá en la sala? La luz. Ah, la luz de de la acá. lámpara que está alumbrando. Exactamente. Esa lógica quiero que utilicen, ¿ya? El sol en este caso artificial es la luz de la sala. Ojo con eso. Y por último, escuchen bien. ¿Qué podrían concluir sobre el movimiento del sol durante el día? Por ejemplo, ¿en qué sol de mentira se mueve? No. Entonces, dicho eso, analicen lo que voy a preguntar ahora. En teoría, toda la sala tendría que haber medido la misma sombra. Pero aún así hay variaciones de sombra. Y quiero que lo conversen ahora en 5 minutos. Rápidamente. Usted tiene que preguntar a su compañera. La primera pregunta de guía, que sale aquí, dice: ¿a qué hora fue la hora más corta de la sombra? Usted le pregunta: ¿a qué hora tiene la hora más corta de la sombra? ¿Y cómo iba a comprar midiendo el tamaño de la sombra? Por ejemplo, David midió que su hora más, ya, David tiene un registro, ¿no? Que su largo de la sombra fue 28. ¿Cuál fue la más corta tuya? 28. ¿Midieron lo mismo? Ya, pero mira, ojo, hay una comparación aquí. A la 11:08, él midió 28 y tú mediste 30. A la 11:08 David no registró, pero si tú mediste 28. Y tienen que comparar ustedes. ¿Cuánto mediste tú? Sí, pues, tiene la pregunta ahí, abajito. Lo mismo, lo que dijo su compañero, ¿cuál fue la hora más corta que ella tuvo? Y ella no tenía una más corta. Vamos. ¿Cuál fue la hora más corta? Voy a preguntar yo. Ojo. ¿De quién? ¿De ella? ¿De ella? ¿Coincide? ¿Cuánto fue el tuyo? 25. Ya. Se acerca, se acerca. Ya no importa, pero se acerca. Se dan cuenta que ahí, por ejemplo, midieron bien el estudio. Ahora, por ejemplo, ya tengo 28 con 30. ¿Algo pasó ahí? ¿O lo midieron bien? ¿O la percepción del tiempo? Ya, pero si yo mido, ¿está dentro de una media? Sí, ¿no es cierto? Ahí igual está dentro de una media. Pero por ejemplo, el forma exacto, 26 y medio. Exacto. ¿Cómo vamos acá? Ya, pero ¿cómo vamos con la pregunta? Ya, pero pregunta que está la pregunta. 11 y 18. Ya vamos a terminar ya. 2 minutitos y comenzamos el seminario. David, termina. Ya, así. ¿Cómo vamos acá? ¿Sí?
¿Traía nota? ¿Y pusiste la hora? Y ahí no lo sentí. Ya. Vamos a ir cerrando. Voy a empezar con este grupito acá. Dice la actividad. Cada grupo presentará brevemente los resultados. Entonces voy a escuchar rápidamente el general de este grupo, el compañero de acá atrás, porque trabajamos acá con las tías, el grupo de acá y acá. ¿Ya? Comienzo acá. ¿Cuál fue más o menos las mediciones que salieron acá? Del tiempo más corto. 27. Ya, lo voy a anotar, un segundito. 27. ¿A qué hora? 11:02. ¿Otra variación? 28. No, yo la misma hora que hace, la hora más corta. 27, ¿todo 27? ¿Cuánto te dio ahí? ¿Sí? 20. Ya, acá hay una variación. ¿De cuánto? 7 centímetros. ¿Qué razón podría haber pasado aquí para que Samuel le diera 20 y no como su compañero 27? Su regla era más pequeña, ya, puede haber sido. ¿Qué otra razón? Pregunta aquí clave, de la segunda pregunta. ¿Qué relación tiene esto con la posición del Sol? Pensemos que este Sol es artificial, es la luz de la sala, ¿cierto? ¿El Sol se movió en algún minuto? No, ¿cierto? ¿Habrá algún agente externo que igual puede influir en el tema de la sombra en la sala? ¿Cuál? ¿El mismo Sol de afuera o no? Miren, un factor externo del Sol es que el Sol es estático o se mueve. Se mueve. ¿Este Sol se movía? Ya, entonces la razón particular de que Samuel le diera algo muy distinto a sus compañeros es simplemente algo muy reglamentario. La regla de él era más pequeña como larga. Más pequeña. Esa fue una razón técnica. O sea, no tiene la culpa ni él ni la compañera. ¿Ya? Pero ojo, ¿se cumplió gradualmente el propósito de la medición de este grupo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien, chiquillos, este grupo, vamos a ver, ¿cuál fue la medición más corta? Ustedes tomaron. 11:02. ¿Cuánto? Dio a nosotros dos, tanto en el otro. ¿Y cuál fue el resto? La Karen y el día 26. 27. Ya, 27. ¿Qué más? 26, 27, ¿qué más? Ana Yeri. 26, ¿usted? ¿Yo? ¿Sí? 24. 24. Igual que era ¿Y qué más? ¿Alguien? ¿Cuál? 25. 25. A casi todo le dio. Atención aquí. Respecto al otro grupo, que le dio 27. ¿Habrá una variación abismal o enorme por el grupo de al lado? No mucho. Aquí, ¿qué pudo haber jugado? La percepción. ¿Está bien? Es que a lo que voy es, escuchen bien, la percepción humana va a ser muy distinta de la mía, de la suya, de la profe, de la tía Carmen, etc. Aquí lo importante es que se está cumpliendo una regla general, que es la media, que es el punto medio de la medición del tiempo de acuerdo a la sombra. En este caso ustedes lo hicieron con una regla, algo muy simple, chiquillo. Pero si alguien hubiese establecido un gnomón más sofisticado, le hubiese dado la hora exacta. Sin embargo, la media y la hora se cumplió cabalmente por lo menos en dos grupos. Grupo de aquí, David, ¿cuánto le dio la media al grupo? La media. Punto, el promedio. ¿Cuánto, por ejemplo, mide usted? Yo le vi recién 28 centímetros. ¿Cuánto más? ¿Aquí? ¿Usted? 28 igual. 24 y 25. Igual hay un promedio, pero aquí sin embargo se sobrepasó un poquito al resto del grupo, 28. ¿Y aquí el compañero? ¿Cuánto le dio? ¿La hora más corta?
compañero le pasó exactamente como Samuel. ¿De reglas cortas, largas? Ya, entonces por un tema de reglamentario, de la regla, la forma, quizás le dio este tiempo estimado de la sombra. ¿Ya? Repito, no está ni mal ni bien, solamente estamos trabajando con las percepciones y cómo los incas iban evaluando el tema del tiempo de acuerdo a las sombras en torno al sol. Dicho eso, vamos a completar la última parte, la tablita. Pero antes de completar la tablita, vamos a ir cerrando la clase. ¿Qué aprendimos hoy día? Rápidamente. La hora con la sombra. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo los incas medían el tiempo? ¿Qué más? ¿Cuál era el objetivo de la clase inicialmente? Vean su guía al principio. Vean la guía al principio. Objetivo de la clase. Estamos recordando acá, digamos, cuál es el objetivo inicial de la clase. No, objetivo de la actividad. Analizar los cambios de las sombras producidas por el sol mediante el uso de instrumentos como tablas y cuadros comparativos para comprender cómo la civilización inca organizaba su agricultura y sus rituales en función del movimiento solar. Ya, ese es el objetivo completo. Entonces, de ese objetivo enorme, escuchen bien, los incas, viendo la observación del sol, podían organizar los tiempos de cosecha, los rituales. ¿Podían hacerlo, no? Sí, ¿cierto? Recuerden que la observación del sol permitía también establecer otro tipo de observaciones regulares, como por ejemplo, si yo cultivo papa en esta fecha, ¿será habitual o será viable? Por ejemplo, los que saben de campo acá. No mucho. ¿Por qué? Porque el ciclo solar ya del sol es muy fuerte en ciertas épocas del año en ciertos lugares, sobre todo el uso de la tierra. Otros ciclos, por ejemplo, que aparte, ojo, la cultura inca observaba mucho, además del sol, era el ciclo lunar. Recuerden que cuando es luna llena, ¿cierto? Hay ciertas tribus o ciertas culturas que veneran que en esos ciclos hay mayor fertilidad en cuanto a la agricultura, que florecen. Hay tipos de cultivos que son más crecientes. En menguante o en creciente también hay cierto tipo de plantas que crecen en esas estaciones. Ahora, ¿cuál es lo que me importa aquí? El ciclo solar, el culto al sol. Entonces, ¿entendieron cómo medían el tiempo los incas antiguamente? Usaban instrumentos simples, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo qué, por ejemplo? Un nahón, ¿qué es un lápiz? ¿Qué más utilizamos? La cuerdita, ¿cierto? Para poder medirla. Una regla. ¿Pero qué medía la cuerdita? ¿Proyectaba qué? La sombra. Y con la regla medíamos cuánto medía la sombra. ¿Y la sombra tiene una dirección fija o no? No. ¿Por qué variaba la percepción ahí? Mi percepción es igual que la mía, ¿no? No, ¿cierto? Pese a que el sol que teníamos acá era artificial, ¿cierto? ¿Y ese sol se movía? No, ¿cierto? Eso es lo importante. Entonces aprendimos varias cositas. Los incas medían el tiempo a través de un gnomón con las proyecciones de las sombras. ¿Para qué? Para poder establecer los ciclos de cultivo y sobre todo lo que eran las terrazas fluviales. Recuerden que en altura, escuchen bien, en altura el sol está menos tiempo que respecto en la parte más baja de la tierra. Porque recuerden que el sol, como se eleva, el sol sale antes de la cordillera, pero también se esconde antes. Y eso es debido a un tema netamente físico, ¿ya? Por el tema de la cercanía o la lejanía de más altitud, o sea, más alto o más bajo. Recuerden que a mayor altura, también mayor temperatura. Por eso varía. Ya, niños, para ir cerrando ya, hicimos el cierre de la clase, aprendimos lo que fue el objetivo de día. Entonces, para ir completando una autoevaluación cortita, para completar la parte de hipoteca. Cada uno va a completar acorde a la actividad si la completó o no. Esto es netamente formativo, no es algo que vaya a llevar una nota sumativa, pero sí una nota de proceso de las clases. Recuerden que la clase que viene, que es la última, vamos a trabajar en el producto final de todo lo que hemos trabajado hasta la fecha del proyecto. Para completar, sí, para completar.
Participan activamente en todos los integrantes del grupo, utilicen correctamente el nombre o la brújula, en este caso una brújula que yo les enseñé incipiente. Registren correctamente la hora, el largo y la dirección de la sombra en la tabla. Si hicieron tablas de complementaria, elaboran un cuadro comparativo, que lo hicieron, algunos lo alcanzaron, yo vi como 2 cuadros comparativos por allá. Responden las preguntas de análisis con razonamiento en relación al movimiento del Sol, igual lo hicimos. Explican sus conclusiones durante su exposición grupal, lo hicimos igual, completan ahí. Y por último, muestren interés, curiosidad y cuidado durante la observación. Ahí ustedes completan si lo lograron o no. ¿Les gustó la clase? ¿Sí? Pregunta, para ir cerrando ya el 5. ¿Están cansados? ¿Muy cansados? Más o menos. La próxima clase, que es la final del proyecto, vamos a trabajar en el producto final. Ahí nos vamos a poner de acuerdo con la profesora Katy para que podamos elaborar y tener la muestra final. ¿Ya? Esto, chiquillos, un saludo, despídense ahí del profesor Juan Carlos, ahí en la camarita. Nos vemos, profesor. Gracias.